Bueno, y el día de hoy nos acompaña Marinka Núñez, antropóloga y licenciada en antropología de la Universidad de la Academia de Humanismo Cristiano, magíster en antropología y desarrollo en la Universidad de Chile. También es doctora en antropología de la Universidad Católica del Norte. Nos acompaña también Luisa Terán, ella es artista y artesana de la comunidad de Caspana, especializada en el rescate del arte rupestre del territorio, y sus obras están inspiradas en tesoros del territorio de Alto Lora. También nos acompaña el día de hoy Tomás Vilca, educador tradicional atacameño, cultor e investigador de la lengua y cultura liganantay. Bueno, para dar inicio a esta sesión, invito a Marinka que pueda comenzar su presentación. Marinka, ¿nos escucha? Bien. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un tremendo honor estar con ustedes en esta mañana, un poquito fría, pero esperamos que entre todos podamos compartir las experiencias, que es el eje fundamental que tiene este taller, nuestras experiencias y las experiencias de todas y de todos. Pues bien, la verdad las cosas de que yo les quiero hablar de un tema que para mí es tremendamente importante y a la vez puede que suene un poquito sencillo, pero me parece que es fundamental para ir comprendiendo con una mayor profundidad la importancia que tiene el saber habitar ancestral. Eh, yo la verdad las cosas de que soy una antropóloga que me he dedicado a trabajar de una manera colaborativa con las comunidades. Entonces, el saber está en las propias comunidades. Yo sencillamente voy a describir algunos ejemplos de trabajos que hemos hecho en conjunto. Y me quiero referir en esta oportunidad, y como bien se señalaba al final, del lindo video que acaban de mostrar, que tiene que ver con el conservar, el saber habitar. Creo que es absolutamente clave esa frase y claro, nosotros tendemos claramente a conservar, por ejemplo, nuestras viviendas, nuestras estructuras que están dentro de la localidad, ¿no es cierto? Y eso me parece absolutamente relevante. Pero sin embargo, los quiero invitar también a pensar en cómo podemos conservar. ¿Se Sí, logra ver? se ¿Sí? ve bien, Marinka, muchas gracias. No, gracias a ustedes por avisarme. Pues bien, esto se titula Las visiones del saber ancestral en el desierto de Atacama. Este caso, la verdad que se puede colocar, se puede repetir en todos los casos, ¿no es cierto?, del desierto de Atacama. Por ejemplo, aquí tenemos la comunidad atacameña de Peine. Fíjense bien, los oasis, así están conformados nuestro hábitat tradicional en este desierto más árido del mundo que se le ha llamado. Tenemos salpicones de oasis, de verde, ¿no es cierto?, nuestras arboledas, que nos proveen, aunque sea de una pequeña humedad, pero fundamental para que se vaya desarrollando la vida en el desierto. Y claramente a la par se van desarrollando nuestros conocimientos, nuestros rituales frente al agua, por ejemplo, es decir, la vida cotidiana y la vida ritual. Estos son los espacios de nuestras aldeas originarias, ¿no?, de nuestras aldeas de origen, de donde las personas aquí provienen y se van desplazando. Esto es bien importante, la movilidad es un principio andino. Sin la movilidad no tendríamos esta sabiduría de habitar distintos espacios. Hay una palabra que a mí me gusta muchísimo que últimamente se ha dicho, por ejemplo, el sentir o los sentires de las personas. Yo diría que también es aplicable en el sentido del habitar, que no es uno, sino que existen habitares, distintos lugares, ¿no es cierto?, donde las familias, las comunidades van construyendo, fueron construyendo sus propias estancias para ir articulando la vida social, económica y ritual. Ah, claro. Una de las, una de las Sí, preguntas, pues una está de las súper preguntas difícil. El que otro día igual estaba intentando hacer un cambio y está Hola, por súper eh, favor, difícil si, hablar. si pueden apagar sus micrófonos, quienes están con sus micrófonos encendidos. Muchas gracias. una de las preguntas que nos hicimos junto a la comunidad era que, claro, de pronto tenemos mapas, ¿no es cierto?, que están absolutamente vacíos. Fíjense bien, mapas vacíos, se representan cuencas, se representan el nombre de las localidades. Entonces, ¿cómo imaginar un mapa? ¿Cómo construir un mapa de nuestras propias localidades? Es decir, ¿cómo imaginamos el territorio? Y fue uno de los grandes desafíos, como les señalo, que tuvimos junto con la comunidad. ¿Cuáles son las pautas para poder diseñar
una cartografía cultural, cuáles son los enclaves, cuáles son los elementos importantísimos que deben estar en estos mapas. Y uno de ellos, claramente, ¿no es cierto?, eran las estancias, es decir, los caminos troperos, salir de viaje, irnos por esos caminos, ir a reconocer, a volver a visitar las estancias más antiguas y las más nuevas, ¿no? Por cierto, y darnos cuenta que claramente después se van a ir posicionando y van a ir generando los propios territorios de una comunidad. En esta fotografía están las manitos de don Vicente Consué, que siempre salimos de viajes con él. Entonces ahora la idea es precisamente, antes de salir de viaje, darnos cuenta que siempre hemos tenido una visión prehispana, una visión también arqueológica, si se quiere, que de algún modo ha tenido una continuidad, ¿no es cierto?, a pesar de todas las hegemonías posibles, como el extractivismo, por ejemplo, pero ha existido una continuidad que tiene que ver con esos saberes ancestrales, dónde vamos a poner las estancias, ¿no es cierto?, qué recursos notables tienen que estar allí para que pueda permanecer la vida cultural. Tenemos las aguadas, por cierto, fundamentales, nuestros cerros sagrados siempre vinculados a esas estancias. Vamos por caminos troperos de pronto olvidados, pero los vamos reencontrando. También aquellas plantas combustibles que son fundamentales, ¿no es cierto?, que las vamos recogiendo en la medida que vamos viajando, pero además también las vegas, esa comunión entre el agua y el pasto que es fundamental, y bueno, y toda la vida, ¿no es cierto?, económica que está vinculada con todos estos espacios. Entonces los invito a salir de viaje, no solamente para apreciar la arquitectura y los funcionamientos de las estancias en términos materiales, sino también darnos cuenta cómo efectivamente, y es así como terminaré estas palabras más ratito, de cómo estos enclaves, cuando los colocamos en una cartografía, nos damos cuenta de la dimensión que tiene nuestro territorio, más allá de la aldea. Se nos abre el campo con pertinencia territorial a una comunidad en particular. Y salir de viaje es trabajo colaborativo. Salir de viaje realmente es muy complicado porque tenemos que organizar a los viejitos, y no solamente los viejitos, que son los sabios, sino que además los jóvenes, ir traspasando la información, acampar donde nos pille, ¿no es cierto?, a veces en algunos paraderos, cuando tenemos la suerte, hemos llegado de noche a algunas estancias. En esta oportunidad es un viaje, pero estuvimos como 3 años viajando para poder lograr generar una cartografía de los espacios territoriales. Por cierto, siempre generando paradas como corresponde en las apachetas, donde se hace un paguito, aunque sea poquito, pero ustedes saben que es muy importante para que a buena hora todo resulte como corresponde en nuestros viajes. Y vamos llegando, nos vamos acercando, y aquí yo sé que también los conocen, pero algunas personas importantes de la comunidad de la cuenca, don Vicente, don Raúl, el Freddy, don Abeldino, don Laureano, que siempre muy animosos nos acompañan en todos estos viajes, ¿no? Interesantísimo darnos cuenta cómo también las estancias que ya vamos a ver de pronto están, claro, situadas en la frontera. Hoy por hoy uno dice las fronteras duras, pero el saber ancestral no sabía de fronteras duras, ¿no? Son organizaciones de nuestras pautas culturales que de una manera diferenciada nos permite reconocernos y darnos cuenta cuáles son las comunidades que van habitando todos estos espacios de los salares altos, por ejemplo. Aquí también con don Vicente, siempre conversando, siempre caminando, siempre con el buen ánimo, porque siempre eso está, el cariño, ¿no?, en todas estas travesías también muy presente. Las fotos colectivas, en este caso en Pula, ¿no es cierto?, donde está una de las aguas más ricas para los animales cuando en el verano parten para la cordillera. Aquí cuando se nos ocurrió ir a buscar la agua del Tata Yuyayaco, y bueno, estaba muy escondida, pero finalmente lo logramos, también acompañados de los viejitos. ¿Qué significa esto? Fíjense, les dije el Tata Yuyayaco, estamos hablando de la comunidad de Peine, que por lo general se dice que la parte más sureña de su territorio, sur-oriente, es Pula, y fíjense que aquí estamos básicamente ya en otra cuenca más abajo, que es la cuenca del Salar de Punta Negra. Miren qué maravilloso cómo el campo se nos amplía, ¿no? Cómo los territorios se nos van ampliando en esa investigación, que es un trabajo colaborativo.
Y bien, siempre ahí apuntando todos juntos, los más jóvenes grabando también a sus abuelos dentro de toda esta experiencia que hemos tenido. También parando y conversando cuando estamos buscando las estancias, por ejemplo, en el bajo de la falda de Yuyayaco, pero a los 2000 metros, estamos hablando del Salar de Punta Negra, también conversando todas las atrocidades, ¿no es cierto?, de las empresas mineras, en este caso la metálica, ¿no?, que secó el Salar de Punta Negra, donde también allí habían estancias, en este caso, de la comunidad de Peine. Entonces, un camino de las cotas altas, ¿no es cierto?, a las cotas bajas, de la altura, por toda esa gradiente, para ir reencontrándonos con las estancias, pero no solamente en la materialidad, sino para ir reencontrándonos con las estancias e ir nuevamente escuchando y leyendo las historias, la movilidad, quienes recibían allí, los nombres y apellidos, la genealogía de las personas y cómo eran los caminos, dónde llegaban, por dónde regresaban, etcétera. Es un mundo, el campo, tan importante que debemos de conservar, hacer el esfuerzo de conservarlo, y van a ver que esto realmente genera en las propias comunidades, es algo, un reencuentro para nunca más separarse. Aquí tenemos, por ejemplo, estancias en la altura, esto en el sector más oriental, más hacia la cordillera, no hacia el sur, donde podemos ver, en el sector de Leoncito, mire la arquitectura, tiene su corral, tiene las habitaciones muy determinadas por dentro, tiene incluso su aguada que está a medio kilómetro, no más bien a 300 metros, además tiene su sector de fundición para efectos de los metales, puesto que aquí son sectores de pastoreo de altura que se dan en el verano. Entonces hay toda una organización, pero perfecta, ¿no es cierto?, para generar la vida en estos espacios. Además, cercanamente, cuando son estancias bastante sólidas, por lo general la gente a veces antes, ¿no?, los sabios partían a fines de octubre, incluso noviembre, y se quedaban hasta marzo en estos lugares, entonces también tenían pequeños espacios para generar una agricultura que tuviera un proceso relativamente corto, para algunas verduritas, ¿no es cierto?, lograr sembrar, y uno diría, bueno, son lugares que no se podría realizar. Los saberes ancestrales nos plantean completamente lo contrario. Todo es posible, porque ha existido una relación con la naturaleza de milenios que ha permitido, ¿no es cierto?, sostener estos conocimientos muy vernáculos. Otra mirada de las estancias, los corrales, aquí necesitamos conservación, ¿ven? Otra mirada, ¿no es cierto?, de cómo vamos llegando por la lógica de los caminos troperos, no vamos jamás por un camino tropero, nos vamos acercando, ¿no es cierto?, para poder luego esto trasvasijarlo en un mapa que la comunidad imaginó en un comienzo y después lo hicimos más técnicamente y más antropológicamente. Dentro de las estancias, como las más jóvenes están ahí entrevistando, ¿no es cierto?, a sus viejitos respecto de qué hacían, cómo era la vida, ¿no es cierto?, en estas estancias. Luego caminando para ir a encontrar, para ir en búsqueda de la aguada, de la estancia de Leoncito en este caso, y por cierto estaba tapada, pero aquí los ingenieros locales, don Vicente, le decimos el ingeniero del pueblo, porque es capaz de hacer todo respecto del agua, de hecho trajo el agua de Miscanti hacia Peine, como ustedes bien lo saben. Entonces, tratando todo, ¿no es cierto?, de dejarlo en esa armonía antes de irnos de esta estancia. Otras estancias también que están localizadas en el sector oriental, miren qué interesante el aprovechamiento de las piedras de las rocas madres y de las pircas, ¿no?, para poder generar estos espacios. Más arriba, por este sector aquí está el aguada, ¿no es cierto?, que le corresponde a esta estancia. Esta es una, entre otras más pequeñas que están también en este sector. Aquí otra en Purichari, también hacia la cordillera, la misma idea, ¿no?, de las rocas madres, aprovechando con las pircas, que son los espacios residenciales, y a la vez también, adicionalmente, van a tener siempre los corrales como corresponde. Otra mirada de otra estancia, esta vez más hacia el sur, por decirlo así, casi llegando al salar de Punta Negra, pero un poquito más hacia arriba de la cordillera, que se llama Aguas Delgadas, pero le puse sur porque hay otra Aguas Delgadas que está hacia el oriente. Y la misma idea de cómo ir articulando y utilizando con toda la sabiduría los espacios naturales, ¿no? No es la idea artificiosa, es la idea de cómo medio ambiente y los hombres y las mujeres, ¿no?, han logrado generar estos
estos equilibrios para poder habitar espacios más allá de sus aldeas originarias. Miren qué preciosidad de corrales, ¿no? Los corrales también aquí en Aguas Delgadas Sur, un poquito más hacia abajo, aquí pueden ver, ¿no es cierto?, la gran estancia. En esta oportunidad viajamos también con arqueólogos para ir viendo la secuencia, ¿no es cierto?, de los poblamientos, de los habitares, ¿no?, en estos lugares, y claramente van concordando que son las poblaciones licanantá y atacameñas, ¿no?, que están habitando no solamente la cuenca del Salar de Atacama, sino que también la cuenca del Salar de Punta Negra. El Salar de Punta Negra es lo que generalmente las crónicas, lo que hemos leído por aquí y por allá, le han llamado el despoblado de Atacama, que es un lugar que se ha descrito como inhóspito, que no hay agua, que no hay absolutamente nada. Pues yo le diría que el famoso despoblado de Atacama es uno de los lugares más poblados que hay, más articulados y realmente muy, muy precioso. Y bueno, fíjense aquí, otra estancia, que ganas, ¿no es cierto?, de también generar aquí espacios de conservación. Y digo esta estancia no por esta en particular, que es la de Pula, estoy pensando en las estancias también del Alto Loa, siempre pensando en el Alto Loa, ¿no? Porque tenemos estancias distribuidas, salpicadas en distintos lugares. Por eso pongo este énfasis de que sería interesante generar una conservación y una difusión con trabajo colaborativo. Esta estancia de Puller es una de las más importantes, en este caso en la comunidad de Peine, y gran parte de esta estancia en particular, son muchas, aquí hay como 15 estancias, pero esta en particular es una de las más antiguas, que está casi a la entrada, ¿no es cierto?, del Salar de Puller. La construyó don Andrés Águido Chaile, por cierto, muchísimos años atrás. Yo no alcancé a conocer a don Andrés, y eso que yo soy viejita, entonces comprenderás de que es muy antigua, pero son estos espacios, ¿no es cierto?, muy nutridos para las comunidades, que también en este caso se comparte con la comunidad de Socaire. Otras miradas de otras estancias también muy pequeñas, en este caso más pequeña que la anterior, que están básicamente deslindando muy cercanas para el sector de Argentina. Y siempre con los paguitos que se hacen a nuestras deidades, las más importantes, ¿no es cierto?, en este caso el Tata Yuyayaco, y donde se le está haciendo un pequeño convivito, porque en esta fotografía ya nos acercamos al 12 de octubre, como va a ser, como hoy, pudo haber sido incluso un día como hoy que estuvimos ahí, porque faltaban pocos días para que fuese 12 de octubre, y entonces se aprovechó de pasar a saludar al Tata Yuyayaco, que es muy importante para la comunidad de Peine y todas las comunidades en general atacameñas de este lado. Incluso también es nombrado e invocado en el Talatur de la comunidad, al menos la de Peine y la de Socaire. Y para ir terminando, miren qué interesante, para poder salir de viaje con los abuelos, los jóvenes, ¿no? ¿Se acuerdan que les había mostrado un mapa pelado, un mapa vacío, un mapa en blanco, que es un mapa topográfico, geográfico, donde como que uno aprecia un montón de elementos puestos sobre una superficie terrestre neutrales sin sentido, ¿no? Bueno, la verdad es que así nos han enseñado cómo son los mapas. Pues hay que cambiar esta visión de los mapas, porque pueden ser muy útiles cuando estamos trabajando con las comunidades respecto de los enclaves más importantes, de los territorios locales, más allá de del mismo pueblo de origen. Entonces empezamos por las rutas, reconocer las rutas. Aquí finalmente reconocimos 6 rutas, y lo interesante es que después vamos a ir incorporando otros elementos. Esta primera que está acá, miren qué bonita. Casi todas las rutas salen de Tilomonte, que es un anexo de Peine, hacia el sur, y esta ruta que va para acá es prácticamente la misma, en gran parte la del Camino del Inca, que recuerden que el Camino del Inca no es Inca, es pre-inca. Lo que pasa es que los incas toman parte de los caminos antiguos, en este caso atacameños, y los van, ¿no es cierto?, modificando para generar a veces trayectos más directos, en este caso al centro de Chile. Pero este primer camino, lo interesante, en el caso tropero de los atacameños, ¿no es cierto?, es que va precisamente por este sector, va bajando, y llega ¿para dónde? Para
el sector de Argentina, en particular Antofagasta de la Sierra. Este otro camino va al sector de Monturaqui y Socompa. Este otro, que es el tercer camino, es de Tilomonte a Salín, donde están las aguadas, unas aguadas de muy buenísima calidad, pero también por aquí ingresamos a Catamarca para Argentina. Dicho sea de paso, en Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Tolar Grande, donde están las otras poblaciones atacameñas, que las quiero mucho, tienen relaciones de compadrazgo, también las han tenido, ¿no es cierto?, con las comunidades de Socaire, de Peine, etc. Y otro camino, que es el camino 4, que está acá, que es un camino que se ocupa muchísimo, y esto aquí ya en particular sale de Tulan, donde están una de las estancias más importantes del sector de Peine, salen de Tulan hacia la cordillera, ¿no es cierto?, y van bajando también hacia el sector de Argentina. De Peine también tenemos otro camino donde podemos llegar directamente al sector de Pular, que son las fotografías de las estancias importantes que están a la cordillera, pero asimismo, cuando ya nos está pillando marzo, ¿qué podemos hacer? Podemos ir bajando por estos caminos para ocupar nuestras estancias en los lugares, en los sectores más bajitos, y ahí, por cierto, ir articulando nuestra economía y nuestra vida social. Y otro camino que va de aquí hacia arriba, de Peine, que va a llegar a Quimal, y también muy probablemente era uno de los antiguos caminos que visitaban, que compartían las comunidades de aquí del Salar. ¿Para qué? Para ir a visitar a las comunidades del Alto Loa. Entonces vamos armando, ¿no es cierto?, estos mapas, vamos apreciando que hay distintas cuencas importantes que son finalmente nuestros cerros que están ubicados allí, que son nuestros habilitadores de agua, que eso es tremendamente importante para la comunidad y para la estancia. Luego, nuevamente, el mapa vacío, y con esto voy terminando, el mapa vacío. Le aplicamos, le colocamos el nombre como corresponde de las deidades importantes, que son los ríos, muy poquitos, pero básicamente los cerros, ¿no?, de la comunidad. Quimal es un cerro absolutamente compartido, una deidad muy compartida. Tenemos Chinquinchoro, ¿no es cierto?, el río Salado, muy importante en el saber ancestral para ir ocupando los sectores más sureños, ¿no es cierto?, de la comunidad, el Tata Yuyayaco, el Tata Coyacao, Socompa, Pichasque, Pula, Chilenomúy, Arquibiricósor, ¿no? Y aquí vamos a tener en el centro de nuestra localidad de origen, ahora las vertientes, las aguadas más importantes, Soque, Vilte, Chaquisoque, Quepe y por supuesto Tataportarajner, que reúne las aguadas en este caso en el sector un poquito más abajo, Tilomonte hacia 2 kilómetros a la cordillera. Entonces es relevante cuando con la comunidad vamos visualizando que nuestros tatas, en este caso nuestros malcos, nuestros cerros, tienen un lugar y tienen sus nombres locales, ¿no es cierto?, más allá de la topografía que nos indique, ¿no es cierto?, los mapas más oficiales, que son los que generalmente van circulando. Luego, a los tatas, ¿cómo llegamos a los tatas? Por nuestras rutas troperas, y vamos colocando allí las rutas troperas en relación, en vinculación con los tatas, con los cerros importantes, y a esto, y con esto termino, aplicamos dentro de la cartografía, entonces, ¿dónde están las estancias? Que ustedes las pueden ver en rojo. Esta es una cartografía muy muy estrecha, por lo tanto no se logra apreciar porque esta cartografía es inmensa, inmensa. Cuando uno la achica aquí para poder compartirla con ustedes, se reduce muchísimo, pero traten de imaginarla, ¿no?, un poquito más amplia, donde podemos ver en rojo cada una de las estancias que hemos visitado, reconocidas, todas vinculadas con sus aguas, con sus nacimientos como corresponde. Además también asociadas con las vegas, con los lugares, ¿no es cierto?, que nos provee cuando llevamos, por ejemplo, nuestro ganado. Y claramente los cerros y los ríos, ¿no es cierto?, que forman parte de este ecosistema. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, el pueblito de origen, mire, un puntito nuestro pueblito de origen, y el territorio, miren cómo se amplía el territorio de la comunidad. Esto es muy importante. ¿En qué sentido? Reconocer las estancias,
es fundamental. Conservar nuestras estancias es igual de fundamental. ¿Y por qué? Porque este tipo de trabajo colaborativo nos permite comprender la verdadera dimensión que tienen los territorios. Hay un trabajo adicional que claramente es mucho más largo. Esto demoró muchos años. ¿En qué sentido? Porque tenemos que ir también leyendo qué va diciendo, por ejemplo, el sistema colonial de los territorios indígenas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las modificaciones que vienen después con la República y con las nuevas nacientes, con las fronteras duras que nos desgajaron, ¿no es cierto?, la comunidad atacameña de territorio, ya sea del norte o de Argentina, Bolivia, Perú. Bueno, en este caso, Argentina, Bolivia. Entonces nos permite, además, ir reconstruyendo los territorios de cada una de las comunidades, es decir, ir reconstruyendo cómo los antiguos fueron organizando sus propias comunidades y compartiendo con otras comunidades, pero con deslindes culturales, ¿no es cierto?, respetando los espacios de los unos y de los otros, pero pudiendo lograr viajar y entrar a los otros territorios como siempre lo hemos hecho. Y esto además también nos permite del día de mañana algo fundamental. Primero, decir que las estancias son enclaves también políticos, y esto puede permitir el día de mañana generar las reivindicaciones territoriales como corresponde. Perdón si me pasé un minuto, pero quería compartirles esta experiencia con la comunidad de Peine, y por cierto, bueno, yo no estoy por allá presencialmente, pero decirle, y esto me interesa muchísimo, a la comunidad del Alto Loa, que el trabajo colaborativo es absolutamente posible, y quedo a su disposición respecto de lo que necesiten hacer, lo que quieran hacer, o si quieren generar un trabajo similar a este, con mucho gusto les puedo colaborar en lo que ustedes estimen. Y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Marinka, por tu presentación y también por tu tiempo y acompañarnos. Siempre he acompañado el programa durante todos estos meses. Y bueno, vamos a pasar a Luisa Terán. Luisa, ¿nos escuchas? Aló, hola, ¿me escucha bien? Bueno, buenos días. Ya algunas personas me conocen que soy Luisa Terán y mi trabajo es en réplicas en arte rupestre, rescatar eso. Y bueno, le voy a contar cómo lo inicié, ¿ya? Pero mira, igual es como yo empecé con esto con el año 1998, 97, 98, ¿ya? Sobre el arte que tenemos nosotros dentro del pueblo de Caspana. Mío es rescatar el arte rupestre a través de hacer réplicas de ella en telas, en madera, con piedra, en cactus, en todo lo que se puede uno rescatar eso. En principio yo inicié ya con que teníamos acá los dibujos dentro del pueblo de Caspana, recorriendo lugares, y después llevar a los abuelitos, preguntar lo primero, de qué sabían ellos de los dibujos, por qué lo hacían, cómo lo hacían, con qué lo pintaban. Lo primero empecé con eso, ¿ya? Y entonces son muchas cosas que ellos sí saben, que saben todavía, que son los abuelitos que ya no están ahora. Para ellos era solamente un dibujo, pero para los demás, otros abuelitos también era como un respeto. Y los otros abuelitos que decían no los tocaban, no los veían eso, ¿ya? Y a mí lo importante que me gustó cuando yo trabajé en eso, en los petroglifos, pero a la vez yo también quería hacerlo en tela. ¿Cómo lo hacíamos? También rescatar con las mismas abuelitas que tenían ellos, en una tela. No podría pintar una tela blanca, sino también darle un color, ¿ya? Y a través de ellos igual el color, cómo lo teñían ellos las telas, cómo lo hacían. También con las abuelitas, porque antiguamente ellos usaban todo lo que eran las tintas naturales. Entonces cada día ellos me fueron explicando
conversando con ellos, los colores los tenemos acá dentro del pueblo, o sea, todo es natural, con plantas, con raíces, ¿ya? Con eso lo tenían ellos. Ahí empecé yo con las telas. Y el otro en piedra, ¿cómo lo hacemos los pigmentos? O cómo lo hacían antiguamente los pigmentos. Y ellos lo decían, sus pigmentos son naturales. El rojo lo usaban de sangre que hacían su pigmento, lo dejaban, como dicen, en madurar varios días, en unos tarros, unos tiestos, en tiestos de greda, para sacar los colores que lo den. La tierra mismo, que ellos lo pintaban color naranja, que lo hacían de tierra, o el verde de turquesa de las mismas mineras, que en el agua mismo va todo eso. El negro, que lo usaban de los mismos, que ellos mismos de las leñas, que lo hacían, que nosotros le llamamos yin, lo sacaban, y el blanco del barro blanco y de todo eso. Yo así empecé con los dibujos para hacer y rescatar eso que no se pierda, que lo mantengamos, o que vamos aprendiendo día a día más de cada abuelito que sabe, ¿ya? A través de eso yo aprendí a través de ello. Y lo otro importante de ello, por qué lo hacían, por qué lo dibujaban. Y entonces ellos siempre me contaban que ya ellos vivían en un lugar y nunca me olvidar que me decían los abuelitos, mira, ellos no eran que tenían su tiempo para dibujar o eran mejores dibujantes, ni nada de eso, sino que ellos dejaban su mensaje a las personas que llegaban en el lugar, dejaban un consejo o te dejaban una costumbre que teníamos nosotros, todos tenemos costumbre, una tradición de familia, rituales que hacían ellos. Todo eso lo dejaban en un dibujo, dibujaron ahí para que nosotros más adelante que aprendamos de ello. Pero sí, no hubo como ya, le dejamos escrito eso, no. Fui aprendiendo a través de ello y dejar su mensaje, o sea, a través de un dibujo, dejar lo que ellos dejaban. Yo sé que el investigador no está completo ni total, pero algo se puede rescatar de ellos. Eso fue lo mío. Y dar de conocer eso, dar de conocer a través del dibujo y el mensaje que lo hago yo. Darlo a conocer, no sé, los niños, personas que vienen, pero igual eso, hubo un destrozo eso. Igual, digamos, no sé, sean personas de afuera o personas de acá mismo, que solamente ellos lo miraban como un dibujo, cualquier dibujo. Lo rayaban arriba de ellos, no sé, escribían o hacían el dibujo al lado, pero eso era porque no había cómo nosotros podíamos mantener eso o ir a proteger eso, ¿ya? Pero hoy día ya sí se puede, que se puede proteger, pero no podemos protegerlo todo, ¿ya? Y eso que tenemos que nosotros que, por lo menos yo, a mostrar un dibujo, conversó y el dibujo está, dibujador tradicional en el colegio, igual a ellos, a los jóvenes que ahora están grandes, hablar, conversar sobre el tema que es el arte, que igual le estamos hablando que el arte igual tiene 2000 años, 2500 años, que todavía están, todavía los quedan. Yo sé que en todos los pueblos, como dice, del Alto Loa, sí tenemos en diferentes pueblos, lugares, dibujos y todo, pero lo que yo, lo que pinto, lo que hago, lo que rescato es de pueblo de Caspana, ¿ya? Porque los mensajes, lo que me dicen mis abuelitos son, como tenemos nosotros, como tenemos cada pueblo su costumbre, su tradición, se parecen, pero no son todos iguales, se parecen, y lo hacemos en diferente. ¿Y por qué lo hacemos? Entonces, por eso que yo es de Caspana, que yo converso con las personas que están acá, que
que sabemos para qué lo hacemos, y eso está escrito ahí, que mantengamos, o sea, sobre los consejos y lo que ellos lo querían transmitir a través de un dibujo. Y a la vez yo transmitir eso, lo que ellos me transmitieron a mí, transmitir a los demás que sí, porque hay muchas personas que sí lo interesa, pero hay personas que no también. Entonces, a lo mejor a través de un dibujo que se lleve un recuerdo, está. ¿Ya? Pero yo a través de los dibujos yo converso con ellos. No dejo una nota, una tarjeta, no. Solamente es conversar con ellos y dar a conocer lo que nosotros tenemos, que tiene un valor, es valioso lo que tenemos nosotros. Y rescatar lo que tenemos eso, y es bonito aprender, como le digo yo, día a día vamos aprendiendo muchas cosas más. Muchos los dibujos que los dejan un mensaje, y escucharle a través de eso están escritos. ¿Ya? Mira, yo esto no lo voy a hacer tan largo en las horas que tengo, yo sé que me van a sobrar minutos y todo, pero yo recién ayer, así que no tengo nada preparado, solamente ayer, así que yo voy a, lo que es importante en mi experiencia, como yo aprendí a través de ello, eso es lo que voy a hacer. Tampoco es una investigación, que investigo mucho, no, yo converso con ellos, lo que me dicen ellos, no solo yo, sino es que es mi familia, mi hermana o mis niñas que están ahí, entonces conversar con ellos, y eso, y es bonito que darse un tiempo y conversar con nuestros abuelos, porque ellos son un sabio que uno va aprendiendo de ellos muchas cosas. Se aprendieron en generación, porque siempre hoy digo un ejemplo, que mi abuelito siempre decía, mire, si usted no se acuerda, no sé, escríbelo, que ustedes saben escribir, y eso le sirve más adelante, pero a veces uno dice, no, yo lo decía, no, así nomás es mi papá, así nomás dejemos ahí, pero ahora que nosotros queremos rescatar todo eso, que hay la oportunidad, aprovecharlo de cuidar y rescatar lo que tenemos nosotros, rescatar eso. Pero mi forma es rescatar a través de un mensaje, de un dibujo que está, que tiene miles de años, y eso es lo que es más importante para mí como familia, y dar de conocer eso. O a través de los niños, ayudar a pintar los niños, y cómo preparar, hacer las preparaciones o la pintura. Yo sé que no lo voy a hacer tan natural como ellos, porque igual uno va formando. Cómo hacer el teñido, cómo preparar los pigmentos, los colores que están. Todo lo tenemos nosotros en el territorio, en el pueblo. En el pueblo de Gaspana tenemos las pinturas, los puedes sacar ahora de flores que son naturales, también de tierra, también de flores. Todo el teñido, raíces de los árboles. Usar, por lo menos yo uso todo lo más, tratar de usar todo lo que es natural. Dar los colores, todo lo tenemos ahí. Eso. Y importante, como les digo yo, cada día sigo aprendiendo de los mensajes de mis abuelitos que están, que muchos ya partieron, pero están. Y eso, escucharlos lo que ellos los dicen, tanto como los cuentos, como los mensajes, cómo es tu vida, y todo eso. Y a través que mostraron un dibujo ahí, según cada dibujo tiene como un significado, entonces igual cada dibujo, o sea, mira, si yo lo vendo un dibujo y el que le gusta, y yo le doy el significado, son tan bonitas su historia. A veces nosotros, como dicen los mensajes, el árbol de la vida está por ahí, que uno dice, pucha, uno siempre dice, la vida me tocó vivir así, la vida es así. Pero los abuelos, los consejos dicen, no, está escrito ahí que uno hace su vida. Ya, un ejemplo que dice un mensaje, uno hace su vida, uno puede cambiar tu destino. Si a veces fue el destino, es así, porque el otro marcó tu destino así, pero uno hace su vida, porque la vida, otro mensaje de dibujo que dice, se llama la belleza de la vida, que dice, uno hace su vida y disfruta lo que tienes, agradecer lo que tenemos nosotros hoy en vida, y hagámoslo todos los bien que queramos. O sea, un mensaje. Hay otro mensaje con llamitos que dice, los caminos que uno toma, están relacionados los dibujos
con tus caminos que cruzan en pueblo a otro pueblo, que es como un mapa, pero también hay un dibujo que se relaciona con tu vida, qué camino uno va a tomar, porque uno elige su camino también. Porque vivir en la naturaleza es todo bonito que tenemos nosotros, pero nosotros vamos realizando nuestra vida, nuestro camino, nuestros viajes. Nosotros vivimos nuestro viaje, que el viajero, hay un dibujo en negro ahí, también el viajero, que es un mensaje que la vida de nosotros solamente es un viaje. Entonces están los dibujos ahí y todo eso. También están los danzantes, que también es los danzantes, que es un significado con tu costumbre y tu tradición. Dar gracias a la naturaleza que nosotros nos da la vida. Los da en la tierra, en la Pachamama que hicimos, o Patajoire, que también en Kunza, que hicimos, dar gracias a la tierra lo que tenemos nosotros. Agradecer. ¿Cómo agradecemos nosotros? En los danzantes me dicen, danzándose. Por eso se llama danzante. Danzamos y cantamos dando gracias a la naturaleza. Es el viajero. Entonces, y cantar, danzar en forma todos nosotros unidos, tomados de la mano, que es como los danzantes, ese es los danzantes, agradecer a la Pachamama que los da. A veces uno dice, siempre le digo yo a los jóvenes, como ellos me dijeron, a veces dicen, no, yo tengo mi trabajo, yo tengo porque yo gané y es mío, sí, es suyo. Pero ¿de dónde lo sacamos esos materiales? De la tierra. Protejamos a ellos. Lo que tenemos siempre uno como familia, gracias. Gracias a usted tenemos vida. Son los mensajes, todos los dibujos tienen esos mensajes relacionados con nosotros mismos, ¿ya? Como llamito, los sacrificios que nosotros, todo es para nosotros sacrificado para tener nuestra vida. Entonces, el sacrificio que tenemos nosotros, ¿ya? Que ellos siempre hacían los rituales, ¿ya? Los llamitos siempre igual hay algunos que demuestran los rituales que nosotros pagamos a la naturaleza. O sea, igual estamos hablando años atrás. Ahora todo es diferente, pero esos son los mensajes que los dejaban ellos a través de un dibujo. Lo que más siempre hacían sus rituales de todo, en los dibujos salen muchos que los llamemos el caravanero que va con su llamito, el cazador que caza. Lo que más dibujaban eran los agricultores, pero ellos también agradecían a la tierra que lo daban. Igual hay llamitos que dicen, son las guatitas abiertas, la fertilidad, pero nosotros no hablamos de fértil, de tener hijos, sino fertilidad, lo que es la naturaleza, la tierra, que todo sea fértil. Esa es la fertilidad. La generación que hay muchos llamitos arriba, atrás de otros, la generación que nosotros, lo que sabemos, siempre contemos a nuestra generación que viene por delante. O sea, hay familias que sí, nosotros los sentamos con los hijos, lo contamos que sabemos, pero hay familias que no tan bien. Entonces siempre ellos dicen como un consejo, siempre lo que sabes, déjelo a tu nueva generación. Entonces son los llamitos. Y como les digo, todos los dibujos tienen, tanto los chamanes, que son los sabios de los animales, porque todo tiene vida. Antiguamente, si teníamos una roca, estamos hablando esos años, pero nosotros en la naturaleza creíamos en la piedra, de todo era esa la naturaleza. Pero ellos los dejaban, como les digo, a través de los petroglifos, o hay algunos cerros que están los geoglifos, ellos los dejaban por algo, porque como les dije hace un rato, no porque ellos eran los mejores dibujantes o porque tenían tiempo, porque ellos vivían al día a día. Nosotros ahora sí pensamos en el futuro, pero ellos vivían al día a día porque quizás mañana no estoy. También hay mensajes del arte que también nos dice vive al día a día, pero ahora sí también hay que uno siempre piensa en el futuro. ¿Ya? Pero a eso yo voy, que con ellos mismos estoy aprendiendo esos mensajes de los dibujos. Y entonces igual como a mí siempre me ha gustado de mi abuelita, mi abuelito, que aprender de ellos lo que saben. Y cuando yo empecé con el arte, con el arte rupestre, y eso me gustó mucho,
el significado y la enseñanza que te deja eso. Uno, como les digo, va aprendiendo una enseñanza que te dejan los dibujos a nosotros. Y eso yo es rescatar a través de ello, que los habla siempre de costumbres, tus tradiciones, como familia o como pueblo. Y porque todos, no, como les digo, trabajo con Caspana, que tenemos nuestras costumbres y tradiciones, igual como familia y como pueblo que tenemos nosotros. Y eso para mí es un respeto. A veces, como dicen los abuelitos, uno no es obligado que creas en eso, sino que nace de uno, y si tú no lo crees, pero sí respételo a los demás lo que hacen. Entonces, y eso, y es todo lo que uno es respetar a ellos y cuidarlo y mantenerlo. Ahora, si hay una forma, no tenemos una protección, como le digo, para a los dibujos, pero nosotros mismos sí podemos proteger, eso es lo que nos queda, ¿no? A eso voy yo, a través de mi dibujo, conversar con ellos, pero mira, a la vez esta es mi primera charla que yo le estoy haciendo, porque para ver lo que hago yo, sí hay parte que sí me conocen, pero el dibujo, lo que yo hago, a qué yo voy a través de los dibujos para aprender algo, o enseñar lo que yo, o contarlo, no enseñar, sino contar lo que ellos me contaron a mí, ¿ya? A través de ellos. Y eso, pues, mira, yo no puedo hacer eventos que igual son un poquito, no es tan difícil, pero igual tiene su tiempo. Tiene su tiempo para prepararlo, para recolectarlo y para hacerlo y para pintarlo. Pero por eso digo yo, todos podemos hacer un dibujo, pero el dibujo, lo que hago yo es un mensaje. Y a través te llevas un dibujo y es un mensaje que vas a recordarlo, vas a tenerlo ahí, ¿ya? Igual, por eso le dije que el mío era muy cortito, ¿ya? Porque igual mi tiempo en la mañana igual son cortitos, porque igual tengo mi hija que en el colegio que están presencial, entonces, y eso más que les puedo contar, mi experiencia que voy aprendiendo yo, como le digo, día a día, y sigo aprendiendo, y es bonito lo que hago yo, y gracias, pues, ojalá que le haya gustado esta charla que tengo, igual es muy corto que va a ser. No estoy preparada, no preparé nada, solamente es como yo le estoy contando mi experiencia, cómo aprendí y cómo son los dibujos que me gustan, que son los mensajes y que voy aprendiendo. Eso. Muchas gracias, Luisa. Bueno, vamos a abrir bueno, primero nuestro siguiente invitado era Tomás, que por temas personales se tuvo que retirar.